Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nuevo episodio abandonando el Atoyo. Como les prometimos en el episodio anterior, ¿no? Sí. Les contábamos que no íbamos a dormir en el Atoyo, nos estamos yendo a dormir a otro lugar, acá cerca, pero no tan cerca. Así que estamos que coincidimos. Así que tenemos mochilita preparada con algunas cositas. Tenemos unos 6 kilómetros por delante, así que vamos a aprovechar a ir en la bicicleta. Y bueno, dejar de descanso un día al Atoyo y ya les vamos a contar a dónde estamos yendo. Pero primero nos toca el desafío de llegar al lugar que no tenemos ni idea. Hay que pasar todo el centro. ¿Cómo vamos a hacer para llegar? Si está bien para llegar en la bicicleta. Y no solo eso, una cosa que generalmente no pasa, pero esta vez nos estaría pasando. Estamos tarde. Como siempre. Estamos por llegar. Yo vengo caminando con Avi, porque pobre, la bicicleta, un máximo de peso y más en subida ni hablar. Y estamos muy en subida, de hecho, miren la vista que tenemos de todo el valle, es una locura. O sea, lo que acabamos de subir con la bicicleta, impresionante. Pero bueno, esta parte decidí bajarme porque pobre, venía sufriendo un montón, venimos recargados con la mochila, con Avi, yo, no estamos muy flacos tampoco. Así que bueno, este último tramito vamos caminando nosotros. Llegamos a lo que va a ser nuestro lugar por 24 horas, o quién sabe más, pero 24 horas seguro. Estamos... Es espectacular. Es espectacular. Sí, está la verdad muy que bueno. El lugar está muy lindo, pero voy a dar vuelta a la cámara para que vean cuál va a ser nuestra casita esta noche, porque la verdad que es algo diferente, por lo menos que nosotros, como les contamos, nunca lo experimentamos, y la verdad que el concepto está muy bueno, y aparte en el entorno en el que estamos, 1000 puntos más. Por ahí está Avi, que tiene amiguitos ya para jugar, y por acá, miren qué lindo. Este concepto se llama glamping. Los que no conocen este concepto, es como si fuera camping con carpa, pero más lujoso, o en realidad también con comodidades, ¿no? Eso es lo que es un glamping. Y miren. Esta va a ser la nuestra. Y miren qué lindo que es. La verdad que este concepto me encanta. Bienvenidos a casa. Wow, qué lindo. Es como que uno se siente acampando en la naturaleza, pero con todas la comodidad las de una... Acá, mamá. Esta es nuestra cama. Acá tenemos unas copitas para tomar algo, toallas. Es como un concepto de hotel, pero en carpa. Y está buenísimo porque a mí, saben que mucho el concepto de acampar en carpa, no tuve buenas experiencias, no es algo que me encante, pero cuando es así, con las comodidades de un hotel o de una casa, está espectacular. Muy lindo. Me encanta este concepto. Para afuera tenemos parrillas, bueno, todo muy, muy lindo, que después les vamos a mostrar porque llegamos ahora al atardecer, entonces les quiero mostrar bien después con buena luz. Oh, mirá qué espectáculo tener, o sea, hay agujeritos por todos lados para que podamos meter viento y ventilar. No, y para sentirte realmente, aunque sea con todas las comodidades, sentirte realmente acampando, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno, vamos a disfrutar. Increíble, casi que nos estamos recién acomodando, como llegando y tal. Y miren lo que tenemos acá, miren esto. Abandonamos el glamping porque fue difícil, está tan cómodo que es difícil abandonarlo, pero lo abandonamos por una muy buena causa. Sí, tenemos acá al parrillero que está arrancando. A la ayudanta. Mirá vos, hay algunos ahí, bueno, no champiñones, unos hongos. Tenemos acá unos choricitos. Qué bien. ¿Cómo viene el pronóstico de la noche? Excelentemente bien. De hambre no nos vamos a morir, ¿no? No. Qué bien. Qué rico. Miren lo que es esto, qué delicia. Escuchen cómo cruje. Qué delicia. Bueno, vamos a probar unas agujitas norteñas. Ahora vamos a preguntar un poco qué es lo que va a haber en la parrilla. Pero ya estuve viendo un poquito de todo, así que de hambre creo que no nos vamos a morir. Claro, definitivamente. ¿Vos estás con matecito, mi amor? Un matecito, un ratito, que hoy tomamos a la mañana, faltaba el mate de la tarde. Sí. Después
algo más para acompañar ahí la cena. ¿Estás Muy feliz con asadito, o no? Sí, yo estoy recontento. A mí me gusta, ahora me voy a sentar ahí al lado de la parrilla para que me pegue un poco el olor a humo y todo eso, porque es como la esencia del camping, ¿no? Sí. Si uno no acampa y no tiene ¿Fuego? no tiene fueguito, no tiene, aunque sea Sí. para cocinar una papa, un fideo, Sí. no importa. Tiene que haber fuego para cualquier cosa, para tiene que haber calentarse. Avi, ¿en qué andas vos? Ahí ¿Qué anda estás feliz. haciendo? Avi anda re feliz por ahí jugando con su amigo. Hola, Avi. Hola. Ay, qué gracioso. Ay. Mírenlo cómo están ahí jugando. Por ahí también la tenemos a Wanda. Ella está hoy de supervisora de la parrilla. Está muy bien, está muy bien. Qué bueno. Miren en el paraíso ahora de día que se nota mejor en el que nos despertamos. Acá tenemos la piscina que puede que en un ratito, porque acá cuando da el sol está para meterse, aunque no sea verano. Acá es el área donde uno puede comer, hay una cocina que uno si quiere se puede cocinar, o si no también pueden pedirles acá a los chicos que les cocinen algo. Y por acá tenemos los baños, están buenísimos, súper amplios. Acá tenemos donde anoche hicimos la fogata, la verdad que está todo muy bien pensado y muy lindo. Y ellos inauguraron hace muy poquito, hace un mes. Así que esto va a ir creciendo súper bien. Miren, Abby parece que me está guiando hacia su glamping. Y acá tenemos los otros, miren, ahí están abiertos para que los vean. Están muy lindos y este es el nuestro. La pasamos muy bien y uno está solo a 5 kilómetros de pleno centro de San Miguel de Allende, pero acá está en plena naturaleza. Es una experiencia muy linda. Finalmente, después de más de 15 días, nos despedimos y nos vamos de San Miguel de Allende con el corazón ahí un poco apretado de toda la gente que conocimos, increíble. No, hermoso todo, la verdad. Sí. Sin palabras, agradecer nomás, palabras de agradecimiento para todos porque nos hicieron sentir muy bien al punto que vinimos para estar 3 días. Sí, máximo. Y nos quedamos 2 semanas. Así que imagínense. Nada, gracias. Sí. Además de todas las actividades que hicimos, o sea, hicimos un montón de cosas que la verdad vale muchísimo la pena de este pueblo. 1000 cosas que hay para hacer, increíbles, es un pueblo hermoso, prolijo, bueno, la verdad que se lleva todos los premios como ya los tiene. Y nos toca seguir porque nos queda un mes para estar en México y nos queda bastante por recorrer, por lo menos lo que tenemos ganas de recorrer, llegar a la costa Pacífico, así que le tenemos que empezar a meter un poquito de ritmo para no estar tan jugados para llegar a la frontera. Vamos a hacer 2 horitas de viaje hasta Guanajuato, que es la capital del estado en el que estamos, que nos recomendaron para conocer. Seguramente va a ser una visita corta y después ya vamos a entrar al estado de Jalisco. El estado de Tequila. Muy loco, ahí vamos. Para
paradita a mitad de camino para aprovechar a cargar gas. Todavía no se nos terminó, pero ya estamos casi en fecha, así que aprovechamos que en el mismo lugar donde cargamos gasolina, nafta, hay para cargar gas, así que ahí está Diego haciendo la fila para irnos bien cargados con todo, con gasolina, con gas, todo para no parar más en la ruta. Tenemos que en cualquier momento pintar la garrafa, porque a veces cuando la ven así oxidada, que a nosotros, bueno, se nos oxida bastante seguido, nosotros la pintamos, pero se vuelve a veces a oxidar y demás por los lugares en los que estamos, más ahora que vamos para el lado de la costa. Y a veces te la miran así como, esta no te la cargo. Así que miren, la de al lado está toda pintadita y ya compramos aerosol para pintarla bien y que esté prolijita para que no la miren raro. No sé si vieron en algún van tour que hemos hecho, pero nuestra garrafa es bastante especial. Es la original del Latoyo porque es de una garrafa que se puede usar acostada. Casi todas las garrafas no se pueden usar acostadas, siempre tienen que estar paradas, pero esta tiene un sistema especial para que pueda funcionar perfectamente acostada, tiene una posición y de esa forma entra en el lugar perfecto donde va la garrafa en Latoyo, así que por eso es una garrafa que la cuidamos tanto, porque no hemos visto en otros países, hemos visto en Amazon Estados Unidos que se puede comprar porque allá es normal, pero la verdad que es súper especial, entonces por eso la cuidamos, porque realmente va en ese espacio acostada y si no, no tendríamos dónde poner otra garrafa. Pero bueno, estamos cerca de Estados Unidos, si llega a pasar que la queremos cambiar y demás, lo bueno es que en Estados Unidos Latoyo va a ser local, saben que Latoyo es de Estados Unidos, así que todo lo que tengamos o que cambiar o que se nos rompa, nos da una tranquilidad que la casita va a estar de vuelta en su hogar. Guanajuato, la verdad que la ruta estuvo espectacular, unos paisajes hermosos, súper también tranquilo, fue muy disfrutable. Y estamos estacionados en las afueras de Guanajuato Centro, porque Guanajuato Centro tiene una particularidad, que eso creo que también la hace muy especial, es que tiene mucha subida, bajada, es muy estrecho, tiene unos túneles. Bueno, cuando vayamos a conocer ahora les vamos a mostrar, así que nos dijeron ni se les ocurra entrar a la ciudad con Latoyo, así que gracias a que conocimos a Mau a través de nuestras amigas de San Miguel, él nos dijo, tengo un amigo que tiene un restaurante en las afueras, le voy a escribir para que se puedan estacionar ahí y estar tranquilos ahí, e ir o en la bicicleta o en lo que sea al centro, así que ya estamos acá estacionados, muy agradecidos de que nos dieron la oportunidad. Y aparte ahora ya les voy a presentar a ellos y vamos a probar ya unas cosas que no nos habían hablado hasta ahora en México. Guanajuato nos recibe con nuevas experiencias, nueva gente para conocer y nuevas comidas. Así que se los voy a presentar y les voy a mostrar bien dónde estamos con Latoyo. Acá es el estacionamiento del restaurante, así que estamos súper cómodos. Y por acá está el restaurante de nuestros amigos que nos brindaron el espacio. Gracias de vuelta, Amorcito Corazón, Grill y Bar. Y Diego ya está allá con Abby. Y ahora vamos a probar unas cositas ricas y les vamos a presentar a nuestros amigos. Mi amor, la comida ha llegado. Sí, como les contábamos, estamos con nuevos amigos. Buenas, ¿cómo andan? Hola familia. Y bueno, acá nos recibieron, nos van a estar ahí como acompañando, dando apoyo. Pero miren el chamorro este. Es uno de los platos fuertes de acá, vamos a decir. Es delicioso. Acá está. Tremendo. También tenemos acá unas uvitas, unos quesitos, queso de cabra, queso panela, como queso más fresco, pancito con ajo, hay de todo acá, pero lo más lindo es que estamos con amigos. Así que gracias por recibirnos. Abby también fue bien recibida, está acá abajo mío, rascándome la pierna diciéndome, ¡dame ese chamorro! No, la tienen que ver, me está casi por arrancar el chamorro mío, vamos a decir. Bueno, vamos a alimentarnos, vamos a seguir conversando. ¿Qué más? Pasaron muchos consejos para Guanajuato, así que ya estoy con muchas ganas de recorrer y mostrarles. Acaba de llegar
lo más, creo, sorprendente en comida que imaginábamos comer en México. Después de los chapulines, algo súper diferente, le dicen el caviar mexicano. La verdad que como les dije, es la primera vez que nos hablaron de esta comida. Y son los huevos de las hormigas, ¿alguna hormiga específica? Hormiga negra. Hormiga negra. Ok. Vamos a probar escamoles. Sarán, sarán. Ahora sí es momento de probar los escamoles. Qué intriga el sabor, ¿no? Se comen tipo taquito. Tenemos nuestras tortillitas de harina, que es con los que nos recomendaron, aunque hay, ¿cómo es que se dice? Preferencias. Hay preferencias, hay gente que lo prefiere con tortillita de maíz o con tortillita de trigo, de harina. Pero yo lo primero que voy a hacer es probarlo solito para ver a qué saben los escamoles. Y después sí, me voy a la tortillita. A ver. Charán, charán. Creo que del otro lado van a estar muy intrigados En ver qué pasa en acá. ver ¿no? el sabor, ¿no? En que les Pero bueno, describamos el sabor. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. No. Gracias a todos. No, mentira. Viene ahora mismo. A ver, a ver, a ver. Wow. ¿A qué sabe? ¿Hay alguna comparación o no? No, incomparable. Está muy rico. La textura, ¿sabes a qué me acordó? Me hizo acordar al huevito cuando está como estrellado, creo que le dicen acá. Revuelto. Revuelto, eso. Huevito revuelto. Esa es la textura. Y el sabor, lamento informarles que es completamente diferente a todo lo que alguna vez hemos probado. Está muy bueno. Bueno, no sé cómo describirlo. No lo puedo describir. No es parecido a nada que haya probado hasta ahora. Lo voy a probar yo a ver si le vos encuentro podés. alguna. Ella es mejor para describir sabores. ¿Qué? ¿A qué sabe? Realmente Diego tenía razón, es muy diferente a todo. Lo único que le encuentro parecido, pero una nota muy muy suave, me recordó a lo único un poquito al queso roquefort, al queso azul, pero una nota muy suave, la verdad que es diferente. Es diferente a todo. Ahora lo vamos a probar con tortilla, Sí. con guacamole, con todo. Para adentro. ¿Verdad, ¿Viste que es diferente? Comida nueva desbloqueada. ¡Vamos! Bueno amigos, se hizo ya el atardecer, pero Guanajuato tiene algo al atardecer noche que nos recomendaron mucho, que son las callejadas. ¿Callejadas? ¿Sí? No. Callejonadas. En un ratito vamos a contarles porque la verdad tampoco sabemos mucho del tema. Llegamos y queremos aprovechar los días bien rápido, entonces nos vamos a enterar a medida que vamos descubriendo junto a ustedes. Así que vamos a usar la bicicleta porque estamos a unos 6 kilómetros más o menos del centro y nos vamos para ahí y ya les contaremos cuál es la actividad. Perdón, para los que preguntan, que siempre dicen, che, ¿cómo la bicicleta es una bicicleta? No, ¿dónde están los pedales? Decidí instalárselos, acá están los pedaliños para que uno pueda andar pedaleando si quiere. Y no usar la batería. Claro, obviamente no es tan cómodo, pero bueno, están ahí por cualquier cosa, así que uno se puede ir pedaleando sin la problema. situación lo requiere. No saben lo que fue llegar acá. Realmente las indicaciones de que Guanajuato es una locura, o sea, van a poder ver el mapa que les voy a dejar acá para que vean y tomen dimensión cómo son todas las callecitas, subida y bajada, túneles en el medio. La verdad que es diferente hasta ahora de todo lo que hemos conocido. Sí, y de hecho, perdón, para Babi, hubo llanto en la ruta me parece en un momento, ¿no? Creemos que mañana que vamos a recorrerlo de día, puede que no vengamos con la bicicleta porque llegar fue bastante complicado, porque hay como una autopista desde donde estamos y unos túneles y demás, y la verdad fue un poquito estresante. Sí, yo creo que ahora que ya estamos acá y que dije como, bueno, esto era... Es como que me animo a venir. Bueno, y hubo subida que tuve que bajarme porque no subía, así que bueno, vamos a ver. Por lo pronto estamos acá, se lo ve muy lindo esta parte del centro histórico. Estamos animados por hacer esta actividad de las callejoneadas. Callejoneadas. Porque es de las cosas que más nos recomendaron en todo México. Si van a Guanajuato tienen que ir a una callejoneada. Pagamos 120 pesos por persona. Incluye creo que, bueno, la música, todo lo que van a ver. Es buen dato que vengan acá porque yo por internet vi que estaban 150 y si uno viene con anticipación, por ejemplo, ahora nos cobraron 120. Sí. Es buen dato, frente al teatro. Sí. Teatro Juárez. Otra cosa, estamos en una ciudad que es
puramente casi que 100% universitaria, por decirlo de algún modo, se ve un montón de juventud tal cual nos habían avisado. Sí, mayormente todo Guanajuato, si viene a estudiar en la universidad, viene acá. Me voy a ir a comprar unos churros que vi mientras hacemos tiempo y alguna bebida para acompañar la callejoneada. Ahora sí, llegamos al centro histórico de Guanajuato y estamos acá con nuestro amigo Luis, que es quien nos invitó a hacer esta callejoneada que vamos a hacer hoy a las 8:30. 8:45. 8:45, que es la mera callejoneada, ¿no? Sí, es la estelar. La callejoneada estelar, o sea, es donde llevamos más músicos, más gente, donde se pone todo el ambiente. Todo el ambiente, Sí. perfecto. Bueno, todavía no investigamos nada de las callejoneadas, o sí muy poquitito, pero queremos que nos cuentes un poco vos Sin de problema. qué se trata, qué vamos a estar haciendo. Primero que nada, la callejoneada, pues es un evento que hacemos, salimos aquí en lo que es el Templo de San Diego y comenzamos, bueno, todos los días, los 365 días de 7 a 9 de la noche aproximadamente. Hermoso. Y el recorrido es 1 hora 15 de evento, ahí nada más caminamos 15 minutos, todo lo demás pues es bailar con nosotros, divertirse, conocer Guanajuato, leyendas, historias. Se les lleva también incluso una serenata de parte de los caballeros y de las chicas, en este caso... Muy bien, no, bueno, vamos a mandarla a la serenata. Que se divierta, ¿o no? Sí, claro. Y al final del recorrido se les va a contar la leyenda como una obra de teatro mexicana. Ahí voy a necesitar una pareja. Igual ustedes podrían ser la pareja si se animan. Van a pasarse el ridículo, pero se van a divertir, ¿eh? Sí, yo para hacer el ridículo soy especial. Bueno, ahí la está gente lo perfectísimo. sabe que soy bastante especial, así que yo me recontraanimo. Bueno, más que nada eso es la callejoneada como tal. Les Muy digo, bien. todos los días comenzamos, aún así sea 25 de diciembre, 31, todos El los días día que estamos. sea. Mientras Bien. haya gente, nosotros los atendemos con un gusto. Y esto de las callejoneadas nació más, ¿tenés idea si fue hace muchísimos años, si fue hace poquitos? Fueron 63 años, me parece, hasta el día de hoy. Bien. Bueno, No, 61, pues 61, perdón. Está muy bien, ese es un número, digo, es más de 50, sí. así que es bastante. Y esto salió organizado por los estudiantes, ¿no? Es directamente de España. O sea, Ok. esta cultura como tal ya existía en España, Bien. pero un día, de hecho aquí está una escultura de un tuno. Él vino aquí, se postró y empezó a tocar sus canciones. Entonces la Universidad de Guanajuato dijo, hay que hacer algo como eso, o sea, se ve bonito, se ve padre. Y empezaron a formar todo su grupo con todos los estudiantes y de ahí empezaron a sacar la estudiantina como tal. Las callejoneadas no comenzaron en ese momento, comenzaron hasta el año siguiente. Ok. Pero en ese momento salieron de lo que es la Plaza de San Roque, que son unas escalinatas verdes que están más para abajo. Ok. Y ahí son los entremeses cervantinos. Ah, Sí. papá. Ya después, un año después salió lo que es la callejoneada. Y como tal salieron primero en la ruta de abajo y luego ya para acá del Teatro Juárez, todo. Qué todo de buena acá onda. arriba. Che, y una pregunta, recién mencionaste las estudiantinas. Para el que no tiene ni la más mínima idea a qué se refiere uno cuando dice estudiantina, yo me imagino una chica de 5 años que está en la universidad. O sea, una cosa así, una estudiantina chiquitita. ¿Pero qué es una estudiantina? En realidad se llaman tunas. Tunas. Tunas, es Ok. como se le conoce en España, pero Bien. se le puso estudiantinas en México porque pues somos puros estudiantes. Bien. Allá igual son puros estudiantes, pero pues allá su nombre es tuna por el verbo tunante, Ok. que es del que da la ronda, pues, o sea, el que sale a caminar, el que camina. El que está ahí. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante. Parece que se toma un poquito también en las Claro que sí. callejoneadas. Hay Bueno, que- es a gusto de cada quien, claro. Ok, perfecto. Sí. No, bueno, a mí ya me dijeron que me obligaron a tomar, así que ahora voy a ver qué bebida. ¿Cómo que no? Voy a ver qué buena bebida me consigo para acompañar acá al equipo y obviamente ir haciendo fuerza de bíceps, porque siempre hay que hacer mucho ejercicio, entonces Claro. ahí vamos a estar. Pero bueno, nos quedamos acá ansiosos y atentos a este paseo que se viene, vamos a divertirnos un ratito. Está por comenzar este recorrido, hay música, hay un montón de gente, la verdad que es súper animada la ciudad. Bueno, es la capital del estado, ¿no? Sí. Por eso yo creo que también tanta gente. Y miren lo que nos dieron, esto antes era muy tradicional que lo daban, ya no lo dan, pero nos hicieron la excepción y nos dieron para tomar acá. Se ingresa la bebida por acá arriba y se toma por acá abajo. Nosotros tenemos agua, compramos agua porque después de tanto vino en San Miguel de Allende va a ser unos días de pura agua, De ¿no? purificación, sí. Pero bueno, miren qué lindo y bueno, es algo muy, muy tradicional que vienen con diferentes formas y son de cerámica.
increíble. Justo el que agarramos nosotros el horario de las 8:30, que nos dijeron que es como 8:45, perdón. Sí. Apagan la luz de toda la ciudad para ir solo iluminado haciendo la callejoneada, increíble. Impresionante, muy bueno, muy bueno. ¿Qué acabamos de descubrir? Increíble. Acá nos acaban de decir que este temita del corte de luz no tuvo que ver exactamente con la cuestión del show. Quedó sino justo que coordinado. De verdad se cortó la luz en el momento exacto. Y que nos dijeron que encendamos las luces para empezar a callejonear, entonces justo se cortó, entonces nosotros creíamos que era parte que del era show. de parte del show, pero no. No, Mismo así dicen que que es bueno. muy, muy raro que se corte la luz en el centro histórico, en el centro turístico, así que bueno, igual para mí quedó súper especial Está para buenísimo. la callejoneada. Somos de los pocos que hicimos la única callejoneada oscura del barrio. Un privilegio. La magia de las callejoneadas no solo está en la música, sino en las historias que se cuentan a lo largo del recorrido. Desde leyendas de fantasmas hasta anécdotas de antiguos mineros. Cada callejón tiene algo que decirte. Es que Guanajuato cuenta con más de 3.600 callejones, cada uno con su propio encanto y misterio. Nuevo día en Guanajuato y último día, creemos, en este estado y en esta ciudad. Sí, la verdad que fue un paso rápido, pero como les contamos, en un mes aproximadamente ya tenemos que estar gente entrando en Estados Unidos. Sí. Una locura. Pero en el próximo video igual va a haber un poco más de Guanajuato antes de continuar al próximo estado, que es Jalisco, así que estén ahí atentos porque les vamos a mostrar de día Guanajuato antes de continuar viaje, así que los esperamos en el próximo con mucha aventura y más información sobre esta ciudad y este estado. Como siempre les pedimos, dejen ahí un me gusta, un mensajito, lo que quieran, que nos ayude para seguir continuando con este contenido y mostrarles lugares tan mágicos actualmente en México. Sí, en breve, como les decimos, vamos a estar en Estados Unidos, así que la gente que está en Estados Unidos ya nos puede ir escribiendo desde dónde nos están siguiendo. Si quieren nos mandan por Instagram también un mensajito para que podamos ir ya como trazando la ruta que vamos a estar haciendo por Estados Unidos también, ¿no? Vamos acumulando ahí amigos y contactos para ver por dónde los estaremos visitando. Y no solo de Estados Unidos, también nos pueden escribir de lo que resta de México, porque la verdad que todavía nos queda un mes, que es poco pero a la vez es mucho, y vamos a estar pasando por Jalisco, por Sinaloa, por Nayarit, y si todo sale bien, por la Baja California, así que también nos pueden ir contactando de esos lugares y dejando también recomendaciones. Gracias a todos por haber llegado hasta esta parte del video y bueno, hasta la próxima. Hacer quehaceres en la Toyo para salir a recorrer y grabarles el próximo video.